Bueno, buenos días a todos. Primero de todo, muchísimas gracias a María, a Juanjo y a Ángel por la Bienal. Habéis hecho un trabajo excelente, realmente maravilloso. A toda la organización, los que estáis por ahí detrás también, que nos habéis ayudado. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Yo soy Jorge Vidal y Marcos Catalán y os traemos una historia de 4 años de construcción que ha forjado una amistad entre Marcos y yo también. Y sobre todo es una historia de la recuperación de esa España vaciada, esa España rural que estaba en desuso. Unos paisajes que eran maravillosos en Extremadura. Son las primeras fotos del viaje, donde nos encargaron una recuperación de un cortijo jamonero. Eran 250 hectáreas de una dehesa, unos paisajes excelentes, donde estas encinas, que son al final artefactos trabajados por el hombre, construían el paisaje. Nos situamos justo en la zona de Garciaz, en la provincia de Cáceres, y el paisaje que nos encontramos era este continuo mar ondulado de montes, encinas, rocas que iban apareciendo y las construcciones que teníamos que reformar, que son las que veis en blanco en el centro de la imagen. Al final era un paisaje formado como por el hombre, un paisaje totalmente artificioso y artificial, pero que creíamos que tenía una tremenda belleza y una tremenda potencia que debíamos de alguna manera descubrir, ¿no? Todo un proyecto para nosotros siempre es un proceso de comprensión de lo que tenemos entre manos y de descubrimiento. En este caso, las edificaciones del antiguo cortijo estaban en muy mal estado, estaban hechas en piedra, pintadas con pintura plástica. Estaban en un estado de decrepitud bastante avanzado. El cortijo estaba abandonado, había unos elementos de chapa que iban construyendo diferentes volúmenes añadidos nuevos con bloques de hormigón, y básicamente lo que hicimos fue un trabajo casi como de comprensión y de entendimiento de lo que con lo que teníamos que trabajar para poder descubrir qué es lo que puede ser o qué es lo que este sitio quiere volver a ser. Hay 3 cosas que para nosotros, como estamos aquí rodeados de estudiantes, son importantes en todo proceso. Uno es la comprensión de la tipología. En este caso nos apoyamos en el libro de Carlos Flores sobre la arquitectura popular española, además de visitar y comprender todas las arquitecturas de los alrededores. El siguiente libro es un libro que para mí es muy especial, que es The Rock is My Home, de Bernard Basler. Es un arquitecto relacionado con Mies van der Rohe, pero que analizó la arquitectura construida en piedra. Creíamos que la piedra iba a ser nuestro material, la roca iba a ser el material de construcción, algo casi como muy deliberado, es decir, vamos a construir con lo que tenemos alrededor y con nada más. El único elemento que no pudimos diseñar o fabricar alrededor nuestro fue el vidrio, porque no teníamos la tecnología. Y el siguiente libro, que también es fundamental para entender el trabajo que hemos intentado desarrollar, es La construcción del territorio, de Aldo Rossi. Aldo Rossi redibujó todas las construcciones que había en el Ticino y esas relaciones que se formaban entre las volumetrías y los espacios que generaban entre ellos. Creíamos que un cortijo o una casa que está rodeada de un paisaje, de un territorio, construyen en realidad unas relaciones formales entre el vacío y lleno que tienen que ver con la construcción de un pueblo, ¿no? Con la construcción de unidades de desarrollo social, ¿no? Y bueno, estas son un poco las referencias que iban apareciendo. Esto es un primer plano que hicimos, un plano dibujado a mano de las 250 hectáreas, donde veréis puntuado en negro las diferentes zonas de las pozas de agua, en el centro, en rojo, el área del cortijo y el área del granero, que ahora os explicaré que fue la primera intervención, y luego una serie de pequeñas intervenciones que hemos desarrollando durante los siguientes años, que no las contaremos hoy, pero que forman parte del proyecto. El primer momento que llegamos, dijimos, bueno, en vez de enfrentarnos a una pieza de una dimensión tan grande y compleja, con técnicas constructivas que no conocemos, decidimos realizar un primer experimento con la casa granero. Esto era un granero donde se guardaban las bellotas, entonces vaciamos o eliminamos las chapas que rodeaban el corral de las ovejas y decidimos
que los habitantes, proporcionarles un lugar donde poder rehabilitar este cortijo mientras desarrollábamos todo el potencial de la siguiente obra. Entonces, en este caso, lo que quisimos construir fue un espacio que no tiene pasillo, que es un corte central, que es el espacio público, digamos, de una microvivienda, en la cual el espacio central construye las relaciones de exterior a interior. Y a través de un recorrido sinuoso en espiral vamos rodeando la habitación de estar hasta llegar a las zonas más privadas de la casa, que son los baños, ¿no? Es como una serie de, al final casi como de artefactos, objetos que van colonizando y construyendo este movimiento circular desde la luz hasta la oscuridad o desde la claridad a la penumbra, ¿no? Un poco como esa relación casi atmosférica en tan poco espacio. A nivel constructivo necesitábamos de alguna manera reforzar estos muros. Un cinturón de hormigón rodeaba toda la parte superior de los muros, retiramos las vigas para reponerlas, y esta serie de artefactos construían los lugares de actividad. Bueno, como ha dicho Jorge, fue un poco este pabellón un campo de pruebas donde probar también los materiales que estaban en el entorno para construir ese entorno, ¿no? Y ese interior. Intentamos reutilizar todo lo que había y los materiales que utilizamos eran materiales cercanos, de canteras cercanas, y además utilizar los mínimos materiales posibles, que al final fueron prácticamente 3. Recuperamos las vigas, las cerchas del propio pabellón que existía, las restauramos, lijamos y demás para volverlas a colocar. Incluso las tablillas, los tablones que hacían de cubierta, cortamos castaños de un bosque cercano de Mirabel para ejecutar todo el mobiliario de madera de castaño y los revestimientos de los interiores. La piedra fue otro material que utilizamos para, en este caso, pizarra, para los solados del pabellón. Y lo hicimos utilizando las piedras lo más grandes posibles, que eso era una referencia que estaba en el cortijo grande, estaba construido con solados de pizarra de grandes dimensiones. Para hacerlo hicimos casi un puzzle en el exterior que luego montamos en el interior. Incluso los áridos que rejuntaban estas grandes losas de pizarra eran el propio árido de la pizarra, o sea, todo intentando que fuera, se mimetizara con el entorno. Prácticamente todo lo diseñamos, o sea, incluso los objetos que aparecían en las chimeneas, en este caso los lavamanos, todas las griferías son de cobre, utilizado con mecanismos muy sencillos hechos por un tornero de Guadalupe. Y esto aquí van apareciendo fotos del resultado final, ¿no? Se ve un poco lo que explicaba Jorge de la intervención, de ese zuncho que cosía todos los muros de piedra y el vacío central que se manifestaba en los dos lados del pabellón. Por un lado, reutilizando también las chapas existentes de los cobertizos que habían de metálicos, sin ni siquiera pintar porque ya nos parecía bonito la patina que tenía del tiempo. Este es un poco el mueble de acceso, que se entiende como un mueble, y el mueble del otro lado de la pieza central de estar. A los dos lados quedan los dormitorios. Imágenes interiores ya donde se ven los solados de pizarra y la construcción de los revestimientos y los muebles de los lados de madera de castaño de un bosque cercano. La ventana que da al paisaje de Gredos, de la Sierra de Gredos, que es una ventana habitada, una ventana que contenía programa, en este caso la cocina y el comedor, y que además captaba las vistas y las introducía en el interior. El otro mueble, que es el mueble de acceso, que era un poco conformaba un sofá, tenía programa también, unas estanterías y se podía habitar, ¿no? Y entrando en los dormitorios, ese esquema en espiral de lo público a lo privado, pasando llegando casi al inodoro, o sea, la zona de inodoro, pasando por la ducha y el baño.
Bueno, al final esto fue el primer experimento que nos ayudó a lanzarnos a la siguiente pieza, ¿no? Al cortijo. El cortijo lo entendíamos o nos gustaba pensar que la arquitectura nace sin una forma concreta, es decir, no es objetual. Una casa no es un cuadrado, no es un círculo, sino una casa es una constante narración de espacios que van sumando y van generando secuencias. Dentro de esa idea nos gustaba pues, empezar una casa que no tiene una forma. ¿Cuál es la forma de algo que no tiene forma? La forma es la narración que lo va construyendo, y entendíamos que el paisaje nos iba a dar las pistas para poder conformar o configurar los diferentes pabellones. Habían partes que eran existentes, las partes que eran en piedra las manteníamos como un palimpsesto, pero las partes que estaban construidas en bloque son las que se derribaban y permitían la construcción de un nuevo volumen que ahora os comentaremos. Este dibujo lo que intenta explicar es como que la casa, estando en el centro, captura los 4 direcciones, norte, sur, este, oeste, en relación al lugar y a la dehesa. Este es el paisaje que nos encontrábamos en la vivienda, y aquí podéis ver la parte de arriba es la casa granero, el primero de los volúmenes, y aquí veis la configuración de esas 3 piezas que van rodeando lo que le llamamos la plaza del pueblo, que en realidad es como el patio del cortijo, que lo habéis visto en fotos anteriores, que estaba cubierto por esa chapa. Nos interesaba darle continuidad. Había un camino de ronda que conectaba, digamos, diferentes fincas, que está justo siguiendo el muro, y pasaba entre las 2 viviendas, llegando a la parte de arriba, que era la zona de comer de verano que se planteaba para la familia. Nos gustaba esta idea de construir una casa que es en realidad una infraestructura urbana, como un pueblo, que tiene calles, plazas, soportales, zaguanes, espacios intermedios. La planta se configuraba con el pabellón superior, que es la zona como de invitados, la parte de acceso, que es el patio central de la vivienda, un área de habitaciones, que es el pabellón, digamos, que está a la derecha, y la pieza central, que es la pieza que de alguna manera gira la casa, le da la vuelta al cortijo y lo relaciona a 360 grados con los diferentes elementos. Aquí empezáis a ver los artefactos que van de alguna manera a construir o ir colonizando a nivel doméstico una escala más pequeña de actividad en las viviendas. La casa al final es un continuo de muros de piedra bordeados por un cinturón de hormigón, al cual se le van añadiendo estos elementos que los llamamos muebles, artefactos de actividad doméstica, que van configurando los diferentes escenarios, incluso permitiendo los accesos entre el interior y el exterior. Las piezas esas verdes que veis, que luego enseñaremos en algunas fotos. Modelamos cada una de estas piezas, las diseñamos a escala prácticamente 1:1 luego en taller, y las pudimos incorporar dentro de la vivienda. Al final la casa o el cortijo es esta secuencia casi como de algo que va rotando, que no tiene una forma concreta y que va respondiendo o buscando la relación en 360 grados hacia el paisaje. En este caso, los sistemas constructivos fueron los mismos que el pabellón. Trabajamos con la piedra del lugar, recogiendo las piedras que había alrededor del campo, como se hacía antiguamente. Estos son castaños de Mirabel, los cuales quitamos la corteza. Las cortezas las utilizamos como entablamiento en la construcción de las vigas, y las partes de hormigón, que eran los zunchos que tenían que de alguna manera reforzar los muros de piedra, están hechos pues, con la piedra machacada de la licorella y de las pizarras que nos sobraban durante la construcción del pavimento. Los muros existentes, como eran de piedra y tierra, no tenían una cohesión suficientemente alta, con lo cual tuvimos que, de alguna manera, revaciarlos y con un mortero de cal rellenar estos muros para darles una consistencia. Estos son elementos metálicos que son los que se introducen para poder generar los diferentes espacios de relación entre las piezas, y aquí veis un poco el proceso constructivo. Los troncos que habíamos sacado de los bosques, pues les teníamos que quemar un poco los trozos de madera que quedaban, y los solados de los salones los sacamos de un desmantelamiento de Trujillo, de un caserón que había allá. Al final es una construcción casi como monotemática, hecha, como os contaba Marcos, con piedra, hormigón y madera recuperada. Bueno, esta foto yo creo que explica un poco este concepto de pueblo, de ir añadiendo volúmenes alrededor de una plaza, ¿no? Y esta todavía más, ¿no? O sea, quizás el camino que lleva al pueblo,
y que va configurando sus plazas y sus calles intermedias, que son los intersticios que están entre estos pabellones, ¿no? Bueno, ahora vamos pasando fotos como del resultado final de la obra. Por ejemplo, aquí se ve la plaza central o el patio de acceso a la vivienda rodeado por estos pabellones, ¿no? Es el pabellón de dormitorios, en este caso, el que se va al fondo, y este pabellón de dormitorios, los dormitorios estaban dentro de esos muros de piedra, y para hacer la conexión de esas habitaciones por un pasillo exterior construimos una pieza más de estos artefactos que iban colonizando los espacios para poder acceder a las diferentes, que es esta foto que se ve, es este pasillo acristalado y de hierro. Esta es la parte interior y el pabellón que queda a la izquierda de los accesos a los dormitorios. Esas piezas, esos muebles o artefactos también que troquelan las fachadas de piedra, que se convierten en captadores de paisaje y además que contienen programa, ¿no? Entrando estrictamente en el interior, podemos ver el programa que contienen estas piezas de madera, de ventanas. En este caso, en la sala de estar, pues sofás, librerías, accesos, puertas al exterior, ventanas de ventilación. Otro de los artefactos que configura y que organiza un poco la zona de día sería este gran volumen, esta gran piedra, que sería la chimenea que actúa por los dos lados, que da a una altura simple, y al otro lado, que es la biblioteca, a una doble altura. Esto sería la zona de comedor-cocina. Comedor-cocina, se ven también el mobiliario que ha sido añadido está comprado también en anticuarios de la zona, de Trujillo, de Cáceres y demás. O sea que no hay nada como si dijéramos del siglo XXI, o sea, todo es como principios del siglo XX. O sea que accediendo al comedor-cocina, muebles, ya veis, muy espartanos, todos los mínimos materiales lo más integrados posibles. En este caso los solados son de madera de castaño, también sacados del bosque de Mirabel. Bueno, en este caso las diferentes piezas que están añadidas, o sea, no son piezas que están empotradas ni son... o sea, la estrategia es por adición, o sea, por ir colocando piezas que van organizando el espacio y le van dando la habitabilidad, ¿no? La chimenea de la biblioteca, que además hace de jácena, que aguanta ese muro de la doble altura. La chimenea, el fuego, que era muy importante en la zona, porque era además como se calentaban los hogares, en los cortijos antiguamente. Esto es el dormitorio principal, una chimenea más acotada, más pequeña, pero que una pieza o sea, una especie de encimera la va recorriendo todo el dormitorio, y las ventanas, en este caso, que traen el paisaje que se ve de esta dehesa productiva hacia el interior. Y el fuego también lo llevamos al exterior, en una zona de barbacoa, de comedor de verano, con otro de estos artefactos colocados aquí, ¿no? Nos gustaba acabar con esta imagen de la familia disfrutando y utilizando la España vaciada, que yo creo que es algo fundamental que hay que recuperar. Bueno, muchísimas gracias.